Mariano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, está con nosotros en esta tarde maravillosa de abril. Una pena que en abril ocurran tantas tragedias en la historia dominicana, increíble. Pero mientras tanto sobrellevamos la situación y tenemos a Antoliano aquí. Él escuchó parte de la discusión sobre este protocolo sanitario migratorio, si se pudiera llamar, tratando de ponerlo lo más humano posible, ¿no, Fafa? Este es un desorden que ustedes tienen que pensar que hay que racionalizar. Podemos discutir oyendo. Pero espérate, que ya estamos en no interrumpiéndonos. Es que ya... Con él ahí haciendo porque vamos arriba. Entonces, señores, nada, tenemos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo con nosotros y yo pienso que se impone la primera pregunta. El regidor Erickson del PRM, que es Erickson Herrera Silvestre, ¿verdad? Yeyey. Alias Yeyey. O el regidor. No es el primer caso del PRM, aunque tú eres consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que son instancias distintas, pero ustedes van a tener que hacer algo con esto, ¿no? Porque son varios casos que se suman de figuras del PRM vinculadas con el tema del narcotráfico. En el caso de Erickson es extraño, porque la investigación habla que él empezó a traficar después del 2020. O sea, ¿y te parece extraño? Es extraño porque si tú llegaste al poder ya, ahí. ¿qué es lo que tú jodes con eso? Dedícate a servicio público. Una razón lógica. Bueno, Antoliano, buenas tardes. No, bienvenido. Buenas tardes, José Lalo. Mira, ayer estábamos viendo este programa en mi casa. Y llegamos a la conclusión de que tú tienes que mejorar tu filtro solar. Bueno, lo que pasa es que estaba en Semana Santa y yo digo algo, y le voy a decir algo a todo el que me escucha. Yo no recomiendo uso de filtros solares, porque el sol es que te permite generar la vitamina D. Sí, pero te expusiste ahora, mucho. después hasta media hora. Los expertos dicen que tú puedes tomar media hora de sol sin problema y no te va a dañar ni te va a provocar cáncer. Pero creo que me pasé, como dice Antonio. Tenía que bajar el fuego a la estufa. Sí, bueno, mira. Estaba jodiendo con unas chinolas ahí. A mí me ha ocurrido con esta primera pregunta como el que va a examinarse sin haber estudiado. Porque yo no conozco a ese regidor. Nunca lo había oído mencionar. Y me enteré de su existencia hace 2 días con la noticia en los periódicos, que es un regidor, incluso cuando veía la noticia yo pensé que era un regidor del interior del país. Y ahora me doy cuenta que es de mi barrio. Que es como de Honduras, algo así. Sánchez Quisqueya, donde yo viví toda mi vida. Bueno, yo no tengo mucha cosa que decir sobre el regidor, solo lamentarlo por manifestar mi pesar por el partido, por la sociedad y por él. Porque hasta por él hay que preocuparse el hecho de que... Él y un general, porque también hay un general vinculado, apellido Vizcaíno, un general que fue director de seguridad electoral de la Junta. Oye, eso. Ya tú sabes. Sí, está vinculado en el expediente. Eso es un síntoma de cómo está la sociedad. Eso no es un problema de un partido, es un problema social. Doctor, pero en ese mismo punto, antes de salir, porque ya usted dio una respuesta puntual que es evidente... el PRM como partido no envió inclusive un listado William, completo. yo dije Vizcaíno, el general retirado es William Durán Jerez. William Durán Jerez es el general retirado. Leonel lo retiró en el año 2009 por antigüedad del servicio. No por ninguna falla. El PRM no habría enviado su listado de candidatos o precandidatos, inclusive a la embajada americana para su previa depuración. Bueno, pero ¿por qué la embajada americana? Recuerda que él dijo que fue después del porque 2020. la embajada americana es que le tienen miedo. No estoy hablando del miedo ahorita, como el tema de... pero Fafo, usted dijo que yo no lo interrumpiera, no me interrumpa la pregunta ahora. Coño, adelante, doctor. Sí, el PRM y quizá otros partidos tratan de depurar la lista de sus candidatos a puestos electivos. Pero nadie tiene control y acaba de decir José que la información que hay es que las prácticas que se le endilgan comenzaron después del 2020. Sí, después del 2020, dice el expediente. Eso es muy difícil de controlar.
Pero la embajada le respondió a ustedes y le dio algún tipo de orientación con algún miembro del Estado o todos pasaron limpios. No, eso no lo manejo yo. Yo no sé si... Supongo que sí, que todos pasaron limpios porque si no, no lo hubiesen dejado ser candidato. Antoliano, ¿cuál es su función dentro del partido? Yo soy secretario de Asuntos Legales del partido. ¿Y cómo el secretario de Asuntos Legales del PRM no conoce a un regidor del Distrito Nacional? Es una pregunta. Bueno, el regidor no, pero la depuración de la lista sí. Claro, Mi porque pregunta es no, esta. tú no lo puedes Porque parte Perdón. yo te lo digo como dirigente. Señor, dejen que responda. Perdón, discúlpeme, esa es mi Qué vaina pregunta. más seria, O sea, yo no concibo que una persona que es miembro de una dirección de un partido o de quienes dirigen un partido no conozca a una persona de su partido que ganó unas elecciones. Pero yo quiero que él me responda porque yo puedo tener esa duda, como lo puede tener cualquier ciudadano dominicano ¿Qué está escuchando? que nos escucha y que es inteligente. Sí, yo he dicho otras veces y ahora se lo voy a decir a usted. Si fuera en un tribunal, sus preguntas se las rechazaban. Sí, Porque pero no- no es un tribunal. Eso fue lo que yo entendí. Por eso es que yo soy periodista, no abogado. Porque es una pregunta condicionada, ¿verdad? Sí. No, yo no tengo que conocer a todos los regidores, a todos los candidatos a regidores, conozco a algunos. Es un partido grande. ¿Cuántos regidores hay en el Distrito Nacional? Ese no es mi papel. Yo tengo una oficina dentro del PRM y voy a esa oficina sobre todo en tiempo de campaña, a trabajar con los procesos que se suscitan ante el Tribunal Superior Electoral. Hay un departamento electoral en ese partido y en todos, que son los que trabajan con los candidatos. Si un candidato no tiene un problema legal, no tiene por qué pasar por mi oficina. Algunos lo conozco porque son amigos míos, porque hemos tenido algún contacto o porque tienen algo de consultar, pero no necesariamente tengo que conocerlos a todos. De manera que usted debe concebir que eso es posible, porque es posible. Bueno, Jonathan. Antoliano, a propósito del tema, he constatado en altos dirigentes del PRM el interés y la necesidad de cualificar el partido. Fue un partido que básicamente respondió a una coyuntura, pero para llegar al poder no se construyó así, sino que respondió a una coyuntura de una división y llegó al poder, pero he visto la necesidad que expresaban estos dirigentes de cualificar el partido. ¿Cuándo se haría ese proceso? ¿Qué está pensando el partido para tomar acciones para evitar que sigan ocurriendo casos como este, de dirigentes y autoridades electas que luego son vinculadas con el narcotráfico? Mira, Jonathan, como dije hace un rato, yo creo que el empeño de los partidos políticos debe ser más, primero preventivo y después curativo. Sí. Yo vi que lo habían suspendido o expulsado. Van a abrir una investigación, fue que el PRM dijo en un comunicado de ayer. Van a hacer como una especie de juicio, ¿no? Sí, lo correcto sería que lo hayan suspendido, no expulsado. Yo fui presidente del Consejo de Disciplina del PRM por un periodo de gobierno interno y conozco más o menos el sistema disciplinario. La dirección ejecutiva, en virtud de lo que establece el estatuto, tiene potestad para suspender provisionalmente a un miembro del partido que haya incurrido en uno de los actos señalados en el estatuto como falta y luego sometido ante las instancias disciplinarias. De manera que es como en la sociedad, Jonathan. Las autoridades no quieren que nadie cometa delito. El procurador, los fiscales, los jueces, el presidente, lo único que pueden hacer es que cuando lo cometan, tomar las medidas sancionatorias del lugar. Ahora bien, sí pueden haber medidas preventivas y Fafa sabe que en el PRM y quizá en otros partidos se depuran, como dijo alguien, las listas y se piden certificados de antecedentes penales, etcétera. De manera que eso es lo que yo entiendo que se puede hacer. Bienvenido. Gracias. Señor Antoliano, el inmutable, yo le digo.
Porque controla sus emociones. Sí, totalmente. Sí. Eso es una virtud. Sí, Como tiene que ser. Es una persona realmente con mucho temple. Eso debiera darse en las escuelas como materia, la inteligencia emocional. Sí. Debiera ser una materia porque es un tema que uno empieza a bregar desde chiquito, desde que pelea por una paleta con otro niño. Para que sepa. A propósito. ¿Oíste, de todo esto, Fafa? Agrégale la inteligencia artificial también. Me salvó ahí. Un Gremio, vamos a ver. un abogado sometió en estos días una instancia ante el Tribunal Constitucional para impedir, declarar inconstitucional lo que impide al presidente repostularse, al presidente Luis Abinader. Coño, qué pregunta la pegaste. Conversábamos en estos días con José Fran Peñaguaba y dijo, oye a este, qué chisme. Porque Y él no dijo- hizo la pregunta. y dijo José Fran Peñaguaba que si en el PRM no se ponen de acuerdo los precandidatos, Luis se verá en la obligación de ser candidato de nuevo. Y el constitucional... ¿Con todo eso candado? Y el constitucional le dio quiesencia, sí o no, a la instancia de... ¿Lo recibió? No, la recibió. No. La recibió. La recibió nada más. No, pero aquí esencia y recibirlo no es lo mismo, ¿no? Miren, ayer fue un amigo a verme, que es un antiguo dirigente reformista, y él me dijo, yo no tengo duda de que al presidente Abinader va a haber que habilitarlo, porque él es el único que garantiza. Eso es un discurso... Lo que diga Balaguer. Eso es un discurso que indica que todavía estamos en la vieja mentalidad. Yo quiero, si me permiten, hacer una referencia de un artista internacional que ustedes conocen bien y que sé que José Lalú debe ser de su preferido, que es Amaury Pérez. Uno de... Amaury Pérez ese dijo tipo una vez... brutal. Él contó una vez que sus hermanos menores nacieron dentro de la Revolución Cubana y que cuando él salía del país como artista y él iba y le decía a ellos que eran adolescentes que en estos países había que pagar dinero por la salud y por la educación, ellos le decían, mentira, eso no puede ser. Eso no puede ser. Es decir, ellos negaban la posibilidad de que hubiese un lugar en el mundo donde fuese necesario pagar por la salud. Ahí en esa burbuja. Porque formar. Entonces, la generación de dominicanos, de políticos o de dominicanos, que debe asimilar la situación política que creó la reforma constitucional, todavía no ha nacido. Es decir, nosotros mismos... O sea, vamos a seguir con esa cultura pero claro, de reivindicar la... No, todavía la gente no cree que es verdad que un presidente llegó y dijo... Y dijo, no voy. Juan Bosch lo hizo en el 62, en el 63. Y Luis ahora, no había más. No. Pero además... No, yo estoy hablando a nivel constitucional, porque todas las reformas que se habían hecho era para procurar reelegirse, no para evitar reelegirte, como son esas dos. Pero yo quiero completar lo que... Y si el tuvo tiempo de constitucional querer falla, reelegirse. de que sí puede presentarse. Sí, voy para allá. Mira, lo primero es que la Constitución, antes de la reforma, prohibía la repostulación. Sí. Después de 2 periodos. ¿Verdad? Esa es una. La reforma propuesta por Luis Abinader lo que ha hecho es, como dijo Lalú, ponerle 2 candados a esa posibilidad de reformar la Constitución. Es decir, esa Constitución es difícil reformarla en ese aspecto. Y al final tiene un artículo nuevo que dice que en caso de que se lograra reformar, el presidente de turno no se puede beneficiar de eso. Es decir, es imposible que Luis Abinader sea candidato. Digo, jurídicamente imposible. Si fuera un gobierno de fuerza o una revolución, pues... Ahora, consultor, brevemente, ¿usted cree, porque ahora mismo en América Latina, Trump está considerando un tercer mandato? Ya lo dijo. Bukele. Dijo que ya le han planteado vías legales para presentarse y que él quisiera competir con Obama por la Casa Blanca. Las instituciones de Estados Unidos son lo dijo la semana pasada. demasiado sólidas. Segundo,
Bukele tiene que buscar la reelección sí o sí, o va preso. O va a salir Ahí bien. se puede dar. Ahí sí. Milei en Argentina También No, se la va a puede buscar. dar. O sea, corren buenos tiempos para la, Pero en la Estados Unidos reelección. es imposible ¿Usted eso. cree que ya no, porque ya no se va a producir la Novoa hizo llamada una de vuelta. Pompeo? Novoa hizo una vuelta y se quedó. ¿Usted cree que si ahora mismo se volviera a presentar la situación de la reforma constitucional para poner los candados, el presidente Abinader hubiese actuado igual? Sí, sí. Él está convencido de eso. Estoy seguro. Ok. Porque él lo está diciendo eso de cuando era candidato. Ok, es una forma de ser coherente. Cuando no había Doctor, llegado al poder. Luis pero se Abinader, religió. Vamos a Luis ver. Abinader, Félix. coherentemente, creo que hay que reconocerle eso, no quiso seguir aspirando, pese a que ya tenía una prohibición de 2 consecutivos y no más, ¿verdad? Pero pusieron los candados. ¿Pero por qué entonces ustedes, digo ustedes como gobierno, prefirieron seguir poniéndole los candados, pero en ese candado incluir a Danilo, que no había dicho si quería o no quería ser candidato, y Leonel está habilitado, y Hipólito también está habilitado? ¿Por qué solamente Danilo entonces? No se le puso nada a Danilo. O sea, ¿Danilo puede ser candidato hoy entonces? No, se dejó como estaba. Con respecto a Leonel y a Hipólito y a Danilo, la reforma no versó, se dejó como estaba. Claro. Danilo había una cláusula, Un producto transitorio. Un transitorio. Sí, producto de una situación política interna del PLD y de Danilo Medina y Leonel Fernández, que no es necesario rememorar aquí. Se le puso la cláusula que impide que Danilo... Que debo decir, a mí eso no me parece muy interesante desde el punto de vista jurídico. Es decir, ya hablando yo a título personal, yo no comparto mucho la idea de que una constitución tenga una cláusula Exclusiva para una persona. No, pero Luis Abinader quiso que también se pusiera que el presidente electo en el 2020 jamás podrá ser candidato. Jamás. Jamás. El jamás Y es tan absoluto. habría que quitar eso. Habría que también modificar el es artículo 124. Sí. Y habría que La mayoría cualificada. Es un tema... Pero no es tendría que ser difícil. casi una revolución. Es un tema... Adelante. Lo mío Emilio. es 360 grados. Va a hablar el doliente de la clase artística. 180 entonces, Sí, pues, y no va a quedar en el sí, mismo sitio. Bueno, Da la 180. José, Sí, 180. 180, soy Sí, humano. Emilio Soy sabe. humano. 350. Soy humano. Ponle 35. lo que tú quieras, los grados que tú quieras, Emilio. No le Dale, des hermano, caso. dale. 106.5 grados. No coja cuerda. ¿Qué Y cuerda para el mí, el agradecimiento no debería ser una elección, sino una obligación. Y tú, te voy a tutear porque Claro. eres un De la hermano. misma edad. Tú, junto a Pochi Familia, dirigieron la coordinadora cultural que apoyó la reelección del presidente Luis Abinader. Y hay un dato muy interesante que el país desconoce. Junto a tu persona y Pochi Familia, Ramón Orlando, Chucky Acosta, un grupo de merengueros, artistas, ustedes lograron pensionar a cientos de artistas, declamadores, actores, ejecutantes, cantantes que estaban viviendo una situación económica muy difícil y muy precaria. 200 millones de pesos la luz, oye, a gente como La Bobina, Bobby Rafael, una situación difícil de salud, y muchos guireros, declamadores y actores. Yo quiero de verdad reconocer esa actitud positiva del presidente Luis Abinader a través de ti, de Pochi Familia, porque como un doliente que viene de esa clase, que sé las vicisitudes y necesidades que han pasado y que le dieron mucha gloria a este país, más que una pregunta, un reconocimiento, para que ustedes entiendan que los artistas también tienen derecho a existir y que hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol que se llama República Dominicana, que cuenta con ese arte y que contó con la aprobación del presidente a través de tu persona. Bueno, como Ya que- eso ya que- era... sí, bueno, un lo que reconocimiento. pasa es que No, tú muchas dijiste gracias, que no muchas lo gracias. No, Era un deber decir eso, ¿eh? Era Bien, para mí un deber. Bien. Adelante, Cristal. Mi pregunta ya no tiene que ver con la parte política, sino que por mucho tiempo hemos esperado un nuevo código penal y sobre todo la parte que tiene que ver con el aborto. Antes de que el presidente salga en el 2028, las mujeres podremos contar con un código que proteja nuestros derechos sexuales y reproductivos. Muy interesante. Wow. Qué Sí, pregunta quiero- tan desafiante. quiero Por eso te decir- trajeron este programa. Quiero decir que
se me quedó una parte Ajá. por comentar de lo que me de parece Grimer. más importante. Sí. Y con relación a esta pregunta, la verdad es que este es un tema más en este momento de los órganos legislativos. O sea, probablemente si esto se lo preguntáramos a Alfredo Pacheco, a Ricardo de los Santos, no quiere decir que desde el Poder Ejecutivo y del liderazgo político no se pueda influir para lograr que los legisladores asuman uno u otro papel. Pero yo quiero que recordemos que Luis Abinader, cuando era candidato, cuando era presidente, dijo: yo estoy de acuerdo con las 3 causales, pero no le impongo a nadie eso, porque este es un tema que tiene un contenido ideológico que yo quiero respetar. Y él ha sido coherente con eso. Pero ustedes han hecho otras propuestas legislativas que usted mismo ha llevado al Congreso. Sí, pero no la apruebo, yo la llevo. Pero No, por apruebo. eso, Porque él sí, tiene iniciativa desde el Pero no, por pero eso pero pregunto es que si desde el Poder código Ejecutivo no habrá... ya está en el Congreso. Ujú. Esto es como aquel famoso ministro de Hacienda del gobierno de Lili con la papeleta que decía: yo la firmo, pero no la cojo. No, yo lo llevo, pero después Qué barbaridad. después que está en el Congreso, ya es una tarea del Congreso. Ahora, yo personalmente, no hablando a nombre del gobierno, puedo decir que cuando se ha barajado la posibilidad de sacar el tema del aborto del código y aprobar el código, a mí me parece que eso puede ser una solución Para mí es la mejor. menos mala y que se discuta. Lo que pasa, Antoliano, es que hay un tema con esto, y es el artículo 37 de la Sí. Constitución, que está en el bloque de derechos fundamentales. La Constitución dice que se respeta el derecho de A la la vida vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, cualquier cosa en categoría adjetiva que se apruebe va a chocar con ese 37. Eso tiene que ser un consenso. Porque las 3 causales violarían o entrarían en contradicción con el artículo 37 de la Constitución. No sé qué lectura tú le das. Bueno, es que eso es una interpretación, ¿verdad? Que algunas personas tienen y otros, por eso es que está el tranque, porque hay opiniones encontradas. Pero tú como abogado consideras que se puede armonizar una ley específica sobre aborto con el artículo 37. Yo creo que se puede separar el tema del aborto y se puede buscar la forma. Sin contradecir la Constitución. No aquí, en esta mesa, No, sentarnos sino en una mesa sentarse. de trabajo y ver si se puede sacar esto como una ley separada y aprobar el código, pero bajo el entendido de que ese código debe ser revisado ya por viejo. Antoliano. Sí, claro. Sí, Antes tiene de mucho nacer. tiempo. Deberías, el nuevo. proyecto. La nueva El proyecto. Sí, ya el proyecto se hizo viejo. Claro, Oye, esa exacto. vaina. Es inminente la conformación de una Fafa nueva, y de después. una nueva Cámara de Cuentas. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen con la escogencia y qué esperan de la nueva Cámara, tomando en cuenta lo que ocurrió con la anterior, que tuvo muchas dificultades? Bueno, ya como acabo de decir, este es un tema que está en manos del Senado y escuché al presidente del Senado. Creo que no fue público eso, pero lo dijo delante de mucha gente, que esta semana iban a designar la Cámara de Cuentas. Uno siempre tiene buenas expectativas. Yo no conozco muy bien a las personas preseleccionadas, porque a los que yo conozco no fueron preseleccionados. Pero siempre hay buenas expectativas y a veces se desvanecen. En la Cámara de Cuentas actual, en la que está terminando ahora, que hay gente buena, hubo muchos problemas interpersonales entre ellos. Es decir, ellos desde el principio no lograron armonizar su esquema de trabajo y no se pusieron de acuerdo. Pasó lo mismo cuando Andrés Terrero era presidente de la Cámara de Cuentas, algo parecido. No le hicieron un juicio político. Juicio político. Fue ya peor. Aquí a estos no lo dejaron, no los consideraron como ternas, no los dejaron participar como elegibles, ¿no? Para evitar Sí. que el proceso se contaminara. Ellos Ok. se propusieron 3, me parece, 3. Por lo menos 3. El presidente, el doctor Fernández de Santiago y otra señora. Y no lo
Pero No eso lo- se decide no, hoy. Mario Fernández. Mario No, él Fernández. dice que se va a decidir El en los presidente del próximos Senado dijo que en esta en semana. esta semana. Fafa. Mira, con relación al problema del aborto, ha habido una actitud de irresponsabilidad del presidente y del partido, porque en la campaña aparecía como que estábamos comprometidos con la liberación. No ha pasado eso. Y es por temor a la iglesia que no pasa. Pero no hay razón para que 5 países del mundo son los que mantienen la política de nosotros, que es una vergüenza. Hay que discutir armonizando el problema institucional de la Constitución, pero ese es un desafío que debía tener en el partido ahora un reclamo. Vamos a hacerlo. Nosotros tenemos una desgracia. Abinader ofreció refundar el Estado. Ofreció 12 reformas. Tiene el Congreso a su favor y tú no sientes que ninguna de esas cosas aparecen. Hay una demanda real en la eficiencia de este presidente. Por suerte, él no va a ser más candidato. Se reveló Fafa Tavera, posición el política. comandante de Abril. política. Me reveló, no. Fafa, ese es su amigo, recuerda. Voy entonces. Yo quiero hacer. Bueno, lo de Fafa no fue una pregunta, fue una, opinión. una declaración Sí, política. Claro. Bueno, pero vamos a estar hablando entonces de otros temas con Antoliano. Yo quiero que me des tu opinión sobre la tragedia del Jet Set y el tema de Jorge Luis Polanco como abogado de Antonio Espaillat o del Jet Set o de la empresa, no sé. Quería que me hablaras de eso en primer lugar y en segundo lugar quería que me diera la opinión del Poder Ejecutivo sobre el protocolo migratorio en los hospitales, que es la medida número 11 de las que anunció el presidente el domingo antes de la tragedia del Jet Set. Bien. ¿Puedo tomarme la libertad de completar la respuesta? Sí, Graimer? claro. No, solo me faltó decir algo muy breve. Cuando tú estabas fuera, Graimer, recibiendo la llamada, él dijo que le faltó responderte. Bueno. Ok. Sí, es un asunto, digamos que de carácter técnico. Lo que se está planteando en el recurso ante el Tribunal Constitucional es que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la Constitución. Y el PRM intervino a través de precisamente de la dirección legal, depositó una instancia mediante la cual el PRM es un interviniente voluntario para oponerse a eso con algunos argumentos legales y además como una forma de mantener su posición y su coherencia de que nosotros mantenemos la propuesta de que la Constitución no debe ser reformada para fines electorales. Pero en sentido jurídico estricto, ya aquí hay 2 precedentes en que el Tribunal Constitucional ha denegado su calidad para referirse a acciones que tienen que ver con supuesta inconstitucionalidad de la propia Constitución. Una de ellas tiene que ver con la cláusula que se refiere a Danilo Medina. Ahora, las preguntas de José Laluz Sí. tienen que ver con... Tu opinión sobre la tragedia en términos personales, la opinión sobre el abogado, que era un funcionario del gobierno que renunció para asistir jurídicamente a Antonio o al Jet Set, no sé bien, y tu opinión sobre el protocolo migratorio hospitalario. Mira, lo de la tragedia Jet es un tema digamos, de carácter humanitario que ha lacerado a todos los dominicanos y yo no escapo, ¿verdad?, al dolor que eso ha causado. De manera que yo sé que los dueños de ese negocio no querían que eso ocurriera tampoco. Alguna gente les imputa alguna negligencia, ya eso se determinará con los experticios que se están haciendo. Eso es un problema de competencia de la justicia. A mí me parece como abogado que se puede examinar algún tipo de responsabilidad patrimonial porque hasta el hecho de las cosas inanimadas pueden producir responsabilidad patrimonial. Si usted deja un carro en una pendiente mal
puesto y no le pone un calzo, una cosa y se rueda, y ese carro estropea a una persona. Ya eso conlleva una responsabilidad exacto. del dueño del carro o del que lo dejó mal Así puesto, es. aunque aquí persiguen a los dueños O si usted pone un tinaco y yo voy pasando por el lado, el tinaco no estaba suficientemente sostenido y se cae, es una acción que no tiene una intención de daño. una intención delictuosa, y que por tanto la persona puede ser excluida de responsabilidad penal, pero no así de responsabilidad civil o patrimonial. Yo estoy haciendo este comentario en términos generales. Yo no estoy diciendo que en Yese pasó eso, ni que no pasó. Estoy, digamos que en términos didácticos, tratando de ilustrar un poco lo que pasa. De manera que eso lo van a determinar los tribunales. Y el informe, porque el presidente ordenó a la ONESBIE que hiciera un informe técnico para determinar las causas. Se supone que ese informe va a servir de insumo para la investigación judicial del Ministerio Público. No, yo quiero pensar lo siguiente. La investigación para los fines judiciales es la del Ministerio Público. Claro. La investigación del Poder Ejecutivo es para tomar medidas preventivas, para saber qué es lo que hay que hacer, y es un informe técnico. Es necesario que un gobierno, frente a un hecho de esta naturaleza, trate de determinar cuáles son los correctivos que hay que tomar en situaciones parecidas, pero esto no necesariamente tiene que ser vinculante para los fines judiciales, porque los asuntos judiciales son ordenados por los tribunales. Y una pregunta, Antoliano, ¿y si el Ministerio Público, que nunca, hay que decirlo, nunca había tenido ese nivel de independencia que tiene ahora? Nunca lo había tenido. ¿Tú crees? No, nunca. El Ministerio Público no lo había tenido. Es la primera vez. Nunca había tenido ese nivel, esa libertad de actuación de parte de los fiscales, la Procuraduría. Yo te nunca lo había felicito tenido. si tú crees eso. yo lo creo y lo puedo probar. Y la historia de Yo lo creo Ahora, y lo puedo probar. ¿puede el actores. Ministerio Público en su libertad de acción Eso no existe meter en ninguna esa parte del mundo. comisión de los ONESBIE un técnico pericial que pueda validar lo que ahí se haga para utilizar ese informe como insumo en la investigación? Puede, tiene la libertad No de le hacerlo. conviene al Ministerio Público. No, es que no debe mezclarse la investigación técnica de interés gubernamental con la investigación judicial, que es la investigación del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene la exclusividad en la investigación. Pero ellos saben de estructura. Sí, pero O sea, que ellos porque se hacen del expertise que requieran para Lo que eso pasa es que el Público. Ministerio Público puede usar peritos para eso. O sea, va a ser una investigación como la de los ONESBIE, pero paralela. Pero sí, paralela. A Tiene que interés empezar judicial. Ya. Además es que la investigación y los asuntos de la justicia tienen un protocolo distinto, Distinto a al lo del gobierno. técnico. Es que incluso Y puede haber autoridades públicas para del Poder que Ejecutivo vinculadas. esta investigación y esta pueda servir como elemento de prueba, tienen que seguir un protocolo particular. Pero ¿qué En este pasa? mismo ámbito. Sí, en ese Puntual, ámbito, puntual. perdón. Sí, primero Puntual. Félix. Se ha Faltaron hecho, respuestas, pero... Sí. No, tú vuelves ahora. Doctor, es se ha dentro hecho- de ese Falta contexto. lo de- se ha hecho de conocimiento público un famoso informe sobre lo Preliminar. ocurrido en el YC, un preliminar firmado por una persona llamada Peter Bonilla. Esa persona responde a la comisión que se sacó desde la presidencia para hacer el análisis técnico, No. o responde a la fiscalía que hace la investigación. No, yo no sé quién es esa persona, pero no Nadie responde. Es que esa persona no estuvo en el lugar de los hechos. No, señores. pero ya lo dijo el Pero cliente, dijo que no. responde a ¿verdad? la comisión del gobierno. A ninguno de los dos. Cristal, Con, en res- ese mismo con respecto tema, ¿verdad? a lo que señala el consultor y lo que tú mencionabas de la investigación que se va a hacer de manera gubernamental y la que manda la ley, que es la del Ministerio Público, ¿qué ocurriría si dentro de esas dos investigaciones hay diferencias técnicas de criterio de planteamiento o de conclusión? Es decir, si el informe del Ministerio Público dice una cosa y el informe que manda la presidencia dice otra, ¿qué pasaría? Para eso están los tribunales. Pero además es que el informe que ordenó el presidente, eso se lo tienen que poner al presidente en su escritorio. Y entre el presidente y el Ministerio de la Vivienda y Obras Públicas toman su correctivo. Ese no es un informe que tiene ni siquiera que ser público. Okay. Ahora, el informe del Ministerio Público sí, porque los documentos judiciales
llega un momento en que se hacen públicos. Perfecto. Bien, nos falta lo de Jorge Luis Polanco y nos falta el protocolo hospitalario migratorio, pero tenemos que hacer una pausa y volvemos. Dejamos varias preguntas sobre la mesa. El rol del abogado Jorge Luis Polanco, que generó cierta fricción cuando renunció del gobierno para apoyar a Antonio Espaillat en la tragedia de El Yese, se quedó eso pendiente. Y se quedó pendiente también el protocolo hospitalario migratorio. Esos dos temas, ¿verdad? Sí. Aparte de un tema de una sentencia de naturalización del Tribunal Constitucional, que queremos sacarte el jugo para que nos hable de eso también. Bueno, con relación a lo de Jorge Luis, yo ya había hecho un comentario. Mi comentario es que Jorge Luis es un abogado en ejercicio, que no es formalmente un funcionario del gobierno, y él está en libertad de escoger sus clientes. Por la razón que sea. Lo que sí puedo decir aquí es que nadie le pidió que fuera abogado de ¿cómo se llama? De Antonio. Nadie Espaillat. Desde el gobierno no le sugirieron eso, no le mandaron una misión. No. Nosotros, y en mi caso, y creo que el presidente también, incluso nos enteramos de que Jorge Luis había tomado esa decisión cuando ya estaba tomada. Y luego se hizo público que el presidente le pidió que renunciara, aunque yo creo que él, como quiera, iba a tener que hacerlo. Perdón, ¿el presidente le pidió la renuncia a él? Sí, se hizo público que ¿Cuál de las dos cosas fue primero? ¿La solicitud de renuncia o la carta de renuncia? La carta de renuncia. No, la solicitud. Entonces la solicitud fue primero, no fue que él mandó una carta. Lo No, que él le quiere decir es eso que es lo si que fue el presidente que le dijo al abogado que renunciara o si el abogado decidió renunciar antes que se la pidieran. Esa es la pregunta. No, todo parece indicar que el presidente le pidió que renunciara. No Y importa eso se hizo público. No importa el orden, el hecho Pero- real que es incompatible pero- que siguiera ahí. Yo quiero decir que Jorge Luis Polanco es un excelente abogado, que Antonio Espaillat hizo una escogencia correcta y que el gobierno perdió un buen activo en la labor que se estaba realizando, porque él encabezó el equipo de abogados que trabajó en la recuperación de bienes del patrimonio público que aparentemente había sido sustraído, y lo hizo bien. Lógicamente, Jorge Luis no tiene el compromiso que tengo yo con el gobierno, y por tanto él estaba en libertad de cambiar de cliente, y lo hizo. Sí, pero no se ve, lo que se entiende es que es una puerta giratoria. E incluso aunque no es la intención del gobierno, cuando alguien que está trabajando en un tema tan delicado como la comisión que él coordinaba, toma una decisión como esa ante una tragedia, como se puede entender, y como alguna gente lo especuló, que es una puerta giratoria, es un buen abogado. Pero usted cree ya que como abogado eso no tiene un tema ético. Eso yo no quiero ya apreciarlo, porque la ética es relativa. Y lo que es ético para uno no es ético para otro. Con ¿A él relación le a los- conviene más lo que hizo? Hay patrones éticos. Y él es Con abogado. relación a los otros temas, abogado al trabaja. tema del protocolo, al tema del protocolo migratorio hospitalario y al tema de la naturalización de los haitianos. Miren, yo lo escuché a ustedes antes de entrar aquí al SEC, discutiendo el tema de Un tema muy de los apasionado. hospitales. ese. Esto es apasionado y delicado. Porque esto tiene varias aristas. El derecho a la salud es un derecho universal y consagrado incluso en tratados internacionales, y que hay que respetar siempre. Ahora, también los países tienen el derecho de decidir que no tener en su territorio a personas que no estén regular en sus documentaciones. ¿Verdad? Son dos intereses que se encuentran, No hay confusión ahí. y hay que buscar la forma, en mi criterio, de conjugar ambas partes sin renunciar a ninguno de los dos, conjugar ambas partes sin que se contradigan. ¿Cómo puede eso ocurrir? Bueno, todas las personas que estén en estado de irregularidad con sus documentos no regulares, quiero cuidarme de usar la palabra ilegal. Sí, sí. Qué bueno que lo hagas. El Estado tiene el derecho de expulsarlo del país, y debe hacerlo
y voy a hacer una breve... Perdón, tiene el derecho de expulsarlo aunque tengan un trabajo, aunque tengan 20 años aquí, lo Si que no sea, está tiene el legalizado. derecho. Sí, Aunque tengan hijos y familia, todos se van. lo voy a explicar. Vamos a ver. El Estado tiene el derecho de expulsar a todos los extranjeros que no cumplan con las disposiciones migratorias legales del país. Ahora, eso no es absoluto, no es blanco y negro. Tiene Eso matices. tiene matices, tiene elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la misma ley de migración dominicana establece un tratamiento especial para menores y mujeres embarazadas. Y eso hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Nadie le puede decir a un Estado que una persona que no tenga un estatus regular permanezca en el territorio de ese país. Pero ningún Estado tiene el derecho, ningún gobierno, de violentar los derechos fundamentales de una persona, aun sea para sacarla del país. De manera que si el gobierno expulsa a una persona que está en un estatus irregular, tiene que hacerlo respetando sus derechos. No sé si esto se entiende. Sí, lo entendí. Hace como un mes, el ministro de Agricultura dijo que había que regular o darle contrato de trabajo a los haitianos que estaban trabajando en construcción y agricultura. ¿Qué opina el consultor jurídico del Poder Ejecutivo de eso? Porque hay una realidad creada. Esa gente indirectamente pagan sus servicios de salud. ¿Por qué? Porque construyen riqueza. Y tienen contrato aunque no sea escrito. Y tienen contrato, sí, porque el contrato laboral no tiene que ser escrito. No. Es un acuerdo entre dos Señores, partes. el Código Laboral establece una proporción de trabajadores extranjeros y trabajadores dominicanos. 80-20, supuestamente. Exacto. Pero que no se cumple. Una regla de Pareto. Supuestamente dije. Sí. Bueno, eso es una proporción que está establecida y que se debe respetar, pero hay que crear un reglamento para eso. Y se ha estado trabajando, pero yo creo que los gobiernos anteriores y el gobierno nuestro no han consolidado todavía el protocolo necesario para el tratamiento de los trabajadores extranjeros. Ahora, Tienen que hacerlo. aquí hay una situación, y es que en los últimos años, después del terremoto, Doctor, ¿y eso no sería una excusa? después del terremoto, la situación haitiana se ha desbordado. Y después de la muerte de Jovenel Moïse. Después de la muerte del presidente, después del terremoto, y cada día se empeora más. Así. Hoy acaban de anunciar que Estados Unidos va a retirar la ayuda para La policía militar la keniana. policía. Sí, Imagínense sí. lo que va a pasar Sí, ahí. un caos. Yo le voy a decir esto, sí. mire, voy a responder lo que me pregunta. Yo vi en el periódico que una banda haitiana entró a una población tiroteando con ráfagas ametralladoras. Incendió la población. Como se hacía cuando Gengis Khan. Sí. O sea, pero exactamente. todo eso para El imperio de los apoderarse mongoles. de los bienes, ¿verdad? Sí, pero Una Gengis Khan lo hacía mujer- contra otra una población, no contra la misma suya. Una mujer tenía 3 niñas Ujú. y la pudo coger de la mano y cruzó la frontera. Se salvó. Wow. Ahora ella va a huir a migración. ¿Cómo la devuelves tú? Y esa mujer que tú citas es elegible para asilo. Para refugiados, Y Sí, para porque visa ella humanitaria. tiene Haití una... entero califica para Ese yo es sé el sa- problema. Pero el problema es que es cierto lo que Es él dice. cierto, claro. Es Haití entero. O sea, No, no, pero y es verdad invento. lo que Graimer Mire, dice. pero Haití este entero problema es califica tan para ser complejo refugiado. que el problema, ¿Qué cosa problema tan haitiano delicada? es un problema, Y el aquí problema haitiano es relajando un con eso. problema de la humanidad. Porque también tenemos el caso dominicano de que nosotros no tenemos la capacidad Para absorber todo eso. ni de espacio Claro. ni económica Un país pobre. para absorber ese problema. Señores, háganse de cuenta de que es una familia. Nosotros somos una familia de 4 personas con 2 habitaciones o 3. Y vienen de un campo del sur, 3 del primos. este, 12 primos, Ujú. enfermos. ¿Eh? Y la Sin mujer trabajo. preñada. Y la mujer preñada. Es que es inmanejable, que nosotros no tenemos. Por eso es que Oíste, el Jonathan. presidente ha vivido en todos los foros pidiendo y aclamando, pero veo que la comunidad internacional Bueno, señores. se hace la sorda, ¿no? Sí. Bueno, Emilio, contigo cerramos porque debemos agradecer Yo le la he hecho la tolerancia. pregunta No. anterior. Ok. Y se Sí, me acaba el lo, tiempo. lo- lo de No, la, lo de la excusa,
que si no se ve como una excusa decir que en el pasado no se hizo un reglamento cuando ya esa persona no tiene la oportunidad de hacer el reglamento, ¿no sería una excusa para no hacerlo ahora? No he dicho eso. Yo incluso he culpado al gobierno. Yo he dicho que el Estado Dominicano, los gobiernos de la República Dominicana, no han creado los reglamentos y los protocolos necesarios para regular eso de manera armónica. Lo que dice Limber Cruz, que pero también yo es he dicho ministro. que esto se ha empeorado con la situación de Haití. Y cada vez que se agrave la situación de Haití, se agrava la situación nuestra también. No importa que sea Luis Abinader el presidente, puede ser el que sea. Y esto es un problema de todos. Antoliano, mi pregunta es de corte político. Cerramos con esta, De corte político. El PRM viene del otrora y poderoso PRD. Sabemos de las divisiones que se produjeron en el PRD. Peña Gómez, Jacobo Masluta, Hipólito Atuey. Se ve que es un PRDista histórico. Dijo glorioso. Tú sabes de dónde yo vengo. Dice otrora. Esa palabra de que otrora. Pero por eso fue que me dijo Tú sabes de dónde yo vengo. Tú sabes de dónde yo vengo. Arriba. Entonces resulta que ahora en el PRM hay varios precandidatos y precandidatas. Está Carolina Mejía, está Eduardo San Lobatón Yayo, está David Collado, Wellington Arnold. No, te voy a preguntar si ustedes no temen con un próximo orden en que lo dijo. ¿Tú sabes por qué lo se declaró. Me preocupó un poco el orden. Tú eres un Frey moderno. Dale. ¿No le preocupa a ustedes Hubo uno que ni lo mencionó. que se pueda repetir, tú sabes, que se pueda repetir una situación de ese estirpe como se produjo en el PRD de aquel entonces? No, yo pienso que aspirar dentro de un partido democrático es normal y que afianza la democracia del partido. Todo depende. Me refiero a una crisis que se pueda presentar. ¿Pero por qué? Porque se presentó mucho en el PRD y veo actualmente que hay un furor soterrado. La vocación por de abajo, división. muy soterrado Reuniones por ya abajo. desde ahora. Las reuniones también, pero Sí, veo como reuniones. un furor soterrado. Mira, Conozco bien, mira, dijo, Emilio. dijo Martí, porque viví dentro del monstruo, conozco sus entrañas. Sí, mira. Eso no es potestativo del PRM, eso es propio del sistema de partido, todos se han dividido. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que la madurez política haya llegado a un nivel en que se pueda celebrar una elección interna y se coja un candidato sin que necesariamente tenga que dividirse el partido. Ahora, nadie puede prever eso y se han dividido. ¿Con quién tú estás? ¿Con quién tú estás? No. Para Pero cerrar déjame que responda, José. es que él no va a responder Yo porque él estoy dijo que con- se iba a parar. No, pero Se iba a déjame parar. que Estoy responda. con la Ojo, él es el unificación del entrevistado. partido y con que sigan en el poder. 30 Pero- segundos. ¿Es legal, es constitucional incautar bocina después que el mismo Estado las vende? Mira, ¿Sí o no? si se viola, Perdón, cobra impuestos por ella. si se viola la norma, el Estado, la justicia puede incautar bocina, un carro, lo que sea, y su suerte decidirlo a un proceso judicial. Un proceso judicial. Tomando en Faride. cuenta. Y si no la viola, Ley tomando en 9019. cuenta- bueno, eso lo deciden los tribunales. Tomando en cuenta que la incautación es distinta al decomiso. El decomiso es cuando el tribunal decide ya Sí. que ese bien Exacto. fue objeto de un delito y que por tanto pertenece al Estado. Para que las autoridades sepan que no pueden disponer de esas bocinas. Ay, Oh, de los vehículos. atención, Y Faride. de los vehículos. Atención, Faride. La incautación es momentánea Exacto. y el decomiso es definitivo. Definitivo. Esas son las diferencias. Señores, gracias. Se Un le- aplauso para Toliano, soy yo. Guerra. Sí, Ojalá porque que tiene esto la tolerancia de responder todo, no se Maestro. inmuta. Ya lo dije a ustedes. Qué Inteligencia buen Saludo al emocional. maestro Rafael Peralta Romero, un hombre de luces. Bueno, Gracias, gracias familia. Antoliano. Vamos a hacer un cambio y volvemos en breve.